Hola chicos, hoy nos toca ver lo que pasó en la región de Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Es una cuestión recontra mega compleja, es recontra complicado, es muy delicado también el asunto porque hasta el día de hoy sigue habiendo conflictos, pero tremendos. Y cuando digo tremendo estamos hablando conflictos bélicos, conflictos políticos locales, conflictos políticos internacionales, conflictos económicos. Es tremendo. Por eso, para ubicarnos, ¿qué fue lo que pasó o qué sigue sucediendo? Hoy en día también en esta región nos tenemos que remontar, pero a muchísimo tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás. Lo primero que hay que entender de la región de Palestina, que es donde actualmente están los estados de Israel, el estado de Siria, por ejemplo, es que es una región que tiene que ver muchísimo con cuestiones religiosas. Cuando hablo de cuestiones religiosas no me refiero solamente a la religión judía y a la religión musulmana, sino también a la religión cristiana. Para las tres tipos de religiones monoteístas, Israel o Jerusalén o Siria, Palestina, el corredor Palestina, es lo que se llama un territorio santo, es la tierra santa. Para las tres religiones es un territorio justamente completamente relacionado con cuestiones religiosas, y por eso no se puede resolver solamente por cuestiones de en un papel, diga, bueno, hasta acá llega tal estado y hasta acá llega tal otro. Porque hay cuestiones que van más allá de lo político y hasta que van más allá de lo racional. Son cuestiones religiosas, son cuestiones de fe, para defender posiciones de un lado y del otro. Por eso es tan complicado entenderlo, no solamente de un punto de vista económico, no solamente de un punto de vista territorial, hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, sino también que en el fondo de todo también se encuentra esta cuestión religiosa que hace que no se pueda resolver simplemente, bueno, che, nos sentamos a tomar un café, dale, loco, toma, yo cedo en esto, vos cedés en esto, listo, cerramos acá y se soluciona el problema, se acabó. No es tan sencillo por todas estas cuestiones. A ver, ¿qué fue lo que pasó entonces? La región de Siria, de Palestina, es, como dije, es una región considerada Tierra Santa o una cuestión muy relacionada con la religión para estas tres religiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU intentó crear juntos, o sea, la ONU en totalidad con la gran mayoría de la humanidad, intentaron solucionar lo que para los nazis fue la cuestión judía, creando un estado justamente en Israel. Creando un estado para que todos los judíos que tuvieran la posibilidad puedan tener un espacio, un lugar en el mundo, un país propio en el donde desarrollarse. La cuestión acá es la siguiente: no es que antes de la Segunda Guerra Mundial no había judíos en Israel. Sí, de hecho los había. Durante la Segunda Guerra Mundial, es más, hasta mientras estaba el régimen nazi, antes de que comience la guerra, la mayoría de los judíos que tenían posibilidades económicas, no solamente de Alemania, sino de distintos lados, se trasladaban. Muchos iban hacia Israel y empezaban o sea, seguían viviendo su vida en esta región, en Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial este proceso aumentó obviamente muchísimo, con toda la cuestión del Holocausto, por supuesto. Los judíos trataban de escapar, obviamente, de combatir y escapar de este Holocausto, y la gran mayoría, muchos, repito, los que tenían las posibilidades económicas, se iban trasladando hacia Israel. Termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para poder encontrar una solución a esta cuestión, problema con respecto a las personas que tuvieron que emigrar con la Segunda Guerra Mundial, no tiene que ver solamente con los judíos. Pasó con un montón de países, pasó con un montón de distintas cuestiones, por ejemplo, un montón de pueblos gitanos o un montón de personas que tuvieron que simplemente irse hacia otros lugares, justamente para poder sobrevivir a esto que fue la guerra. Entonces, toda la cuestión de cómo armamos, cómo reestructuramos, cómo empezamos a formar el nuevo mundo que queremos formar, basándonos en la paz y no en la guerra, se intentó justamente resolver por cuestiones en mesas de negociación. Como por ejemplo, bueno, justamente para eso, en teoría, se creó la ONU. Entonces, una de las propuestas de la ONU, encabezada principalmente también por Gran Bretaña,
era la siguiente. Recuerden que Siria y el corredor sirio-palestino era un territorio, era un protectorado británico. Después de la Primera Guerra Mundial había quedado en manos de los británicos. Recuerden la política de los británicos de con mis colonias, que se arreglen como quieran, yo no me meto con la colonia, que hagan lo que quieran, yo tengo problemas en Inglaterra, me voy a solucionar los problemas en Inglaterra. Entonces, para poder solucionar la cuestión esta en Palestina, lo que intentó hacer la ONU, intentó ser, bueno, vamos a dividir el territorio en dos. Vamos a dividir el territorio en dos. Por un lado creamos el Estado de Israel, que los judíos puedan ir ahí, y por otro lado se mantiene o creamos el Estado de Jordania y que los musulmanes puedan ir ahí. Ahora, la cuestión clave era Jerusalén. ¿Qué pasa con Jerusalén? Porque Jerusalén era una ciudad sagrada para las dos religiones. Entonces, bueno, hacemos también lo mismo que hicimos con Alemania, lo mismo que hicimos con Berlín. Dividimos Jerusalén en dos. La mitad de Jerusalén queda para el lado de los judíos y la mitad de Jerusalén queda para el lado de los musulmanes. La cuestión fue la siguiente. Esta cuestión de decir la mitad es bastante complicado. Por esto que yo le decía que existen cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones religiosas. Porque la mitad, ¿dónde es? ¿La mitad es ahí o la mitad es ahí? Y bueno, pero vos tenés más territorio. Sí, pero este territorio es infértil. Entonces yo técnicamente tengo que tener más territorio que vos. No, para mí tendría que ser así la división. No, para mí tiene que ser así. No, pero acá está este edificio que para mí es re importante. Bueno, pero acá tenés vos este edificio que para mí es recontra importante. Bueno, entonces no hubo manera que se puedan poner de acuerdo. Pero por todas estas cuestiones que le decía anteriormente, no hay manera que se puedan poner de acuerdo no solamente judíos y musulmanes, sino la totalidad del cuerpo de la ONU. Entonces, bueno, se impuso una división en 1947. Bueno, esto es así, se divide de tal manera. Esta es la parte de Estado de Israel, esta es el Estado de Jordania, que le gusta, y que no le gusta, no le gusta. La cuestión es la siguiente: ninguno de los dos, ni los judíos, ni los musulmanes estuvieron de acuerdo con que eso sea así. Entonces, como no se pudo resolver por vía diplomática, por vía de un papelito, como yo les digo, surgió la primera guerra entre el Estado de Israel y los estados árabes de alrededor. En el 48 Estado de Israel terminó ganando esa guerra, entonces terminó incorporando una mayor cantidad de territorios. A partir de ese momento, una vez que se constituyó el Estado de Israel y se empezó a normalizar la cuestión del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez empezaron a venir judíos de distintos lados del mundo a instalarse y poder elegir vivir su vida en Israel. Entonces la cuestión es la siguiente: empezaron a venir cada vez más, venían más, y claro, no había espacio para todos en Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacían las mayorías? Iban y se compraban una casa en el lado en Palestina, pero en el lado árabe. Entonces se empezaron a hacer barrios y cada vez compraban más propiedades, cada vez más. Entonces lo que empezaron a decir, la cuestión del Estado de Israel empezó a decir: no, che, mira, tal barrio también me tiene que pertenecer a mí. No, si en el acuerdo decía que tal Estado le pertenecía a los musulmanes. Sí, pero preguntarle a la gente que vive ahí a qué Estado quiere pertenecer. Eso se acuerdan que nosotros habíamos hablado del derecho de autodeterminación de los pueblos, que haya una votación en un lugar y que las personas de ese lugar decidan a qué sociedad pertenecen. Pero en esta cuestión pasa exactamente lo mismo que pasa hoy en día, por ejemplo, con el caso de Malvinas. El derecho a autodeterminación de los pueblos no puede imponerse, o sea, no puede surgir cuando existe población implantada. ¿Qué significa? Que los Kelpers que nacieron que están en las Islas Malvinas hoy en día, no es que toda la vida fueron de ahí, sino que son británicos o bueno, capaz que ellos no, pero sus ascendientes son británicos que fueron trasladados a las Islas Malvinas. Entonces, si vos le preguntás, che, ¿a quién querés pertenecer? Y te van a decir a Gran Bretaña, porque son parientes de Gran Bretaña. ¿Se entiende? Imagínense que, no sé, 5 millones de argentinos nos mudamos todos para Uruguay, que son 3 millones de personas. Compramos una casa en Uruguay, pagamos los impuestos en Uruguay, sembramos en Uruguay, producimos en Uruguay. O sea, todo completamente legal, ¿eh? Todo completamente legal. Y de repente pedimos los 5 millones de argentinos, dijimos, no, che, queremos que haya una votación para ver a qué país pertenece esto. Si esto sigue siendo un país independiente o si pasa a ser una provincia más de Argentina. Y claro, son 5 millones que se mudaron de otro lado. ¿Se entiende? Por eso no se puede hacer una votación, porque si no, saldría a favor de que Uruguay pase a ser una provincia argentina. ¿Se entiende? Por eso no se puede hacer
estos derechos, el derecho a autodeterminación de los pueblos, no se puede hacer cuando existe población implantada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a haber conflictos de manera constante, siempre empezó a haber guerras, hubo guerras, un montón de guerras entre el bando, entre el Estado de Israel, el bando principalmente de la religión judía, bancado principalmente por Estados Unidos, o sea, muy aliado ideológicamente y económicamente, geopolíticamente, aliado con Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos a los países musulmanes que habían forjado la Liga Árabe. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado la independencia de Argelia? Que yo les hablaba de Egipto, que iba a ser muy importante para entender esta cuestión de la Liga Árabe. Entonces empezaron a haber un montón de guerras, Hubo la primera fue en el 48, yo acá las tengo anotadas porque fueron una banda. En el 48, después hubo obviamente conflictos constantes. En el 56 fue la Segunda Guerra, la tercera fue la Guerra de los 6 días, en 1967, después hubo la Guerra de Yom Kippur en 1973, un montón de guerras. Todas estas guerras eran principalmente por cuestiones territoriales. Decir, che, mi estado llega hasta acá. No, llega hasta acá. No, el mío llega hasta acá, el tuyo llega hasta acá. No, este territorio me corresponde a mí. No, este me corresponde a mí. No, este no te corresponde, bueno, te cambio este por este. O sea, fueron todas cuestiones así, donde constantemente era imposible. O sea, se hicieron un montón de intentos por tratar de solucionarlo por la vía diplomática, pero era imposible solucionarlo por la vía diplomática y desembocaba siempre en un montón de guerras. La cuestión también fue la siguiente. La ONU jugó un rol importante, no solamente para comenzar esta especie de experimento, entre comillas, de repartir una región en dos y decir, bueno, la mitad para ustedes, la mitad para ustedes, y hagan de cuenta como cuando fueron al jardín y aprendan a compartir. Bueno, se ve que ninguno fue al jardín, ninguno aprendió a compartir, porque constantemente se están acusando de que no, esto me corresponde a mí, esto corresponde a vos, no, esto es mío, no, esto es tuyo, agresión de un lado, agresión del otro, se responde a la violencia con más violencia del otro lado, constantemente. Entonces, la cuestión es la siguiente. La ONU hubo ciertas etapas, hubo ciertos periodos, ciertos momentos en donde llevó grupos de ejército en distintos lugares, como por ejemplo la Franja de Gaza. En Gaza, para evitar que siga habiendo guerras entre el Estado de Israel y la Liga Árabe, para justamente evitar que haya guerra e intentar buscar un conflicto, solucionar el conflicto por vía diplomática sin que haya muertes. Ahora la cuestión fue la siguiente: automáticamente cuando se iban, esas fuerzas de seguridad se retiraban, después de haber estado varios años ahí, automáticamente ¡pum! Volvía la guerra, como fue la guerra de los 6 días. Automáticamente se fue el cuerpo de expedicionario el cuerpo de la ONU, y ni bien se fue, empezaron tanto los egipcios como el Estado de Israel empezaron a movilizar sus ejércitos, a preparar sus tropas porque los egipcios querían reconquistar la Franja de Gaza, que los judíos de Israel habían conquistado en la guerra anterior. Entonces, antes de que los ataquen, o sea, los israelíes, antes de ser atacados por los egipcios, hicieron un ataque preventivo con aviones, gracias al sistema de inteligencia que tienen, que el Mossad es uno de los sistemas de inteligencia más grandes, mejores del mundo. Entonces atacaron primero, justamente se conoce como la guerra de los 6 días, porque solamente duró 6 días. Atacaron los aeródromos egipcios, dejaron a los egipcios sin nada de fuerza aérea, y bueno, a partir de ahí empezaron a dominar la cuestión bélica, y de nuevo el Estado de Israel se siguió expandiendo. Y repito, es una cuestión que sigue hasta hoy en día. Y como les digo, siempre hay acusaciones de un lado, acusaciones del otro. Yo tengo razón, yo no tengo razón, vos estás mintiendo. No, vos estás mintiendo. ¿Se entiende? Es algo recontra complicado, es recontra complejo, es hiper complejo. Así que bueno, es algo que siguen los conflictos hasta hoy en día. Y es una lástima que se intente solucionar las cuestiones de esta manera. Pero bueno, son los conflictos que siguen hasta hoy en día en Medio Oriente. Y está bueno entender un poquito más cuál es el origen también de todas estas cosas, y para poder entender el por qué siguen sucediendo estas cuestiones.